voluntad de Dios. Pero sí hay muchísimos versículos que hablan de cómo desarrollar una relación amorosa con Jesucristo. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Esta pregunta se la hizo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Yo a veces sería bueno hacernos esas preguntas. Hay un refrán que dice que donde hay confianza da asco. Y a veces tenemos esa seguridad que tenemos tan cerca al Señor que perdemos esa demostración de amarle, ¿no? Es cierto que le amamos, pero también hay un refrán que dice que hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Y la Biblia habla de desarrollar una relación amorosa con Jesús. Dios quiere que nosotros entendamos cuál es su plan, su propósito y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios no es un sentimiento, ni es una fórmula que dices, bueno, hago esto y sucede esto. El problema con los sentimientos es que no son confiables. Somos personas muy sentimentales, muy emocionales, y a veces nos dejamos llevar por ellos. Pero los sentimientos no es algo con lo que podamos confiar. A menudo nos pueden guiar por caminos equivocados. El otro día vi una frase de Rick Warren que me quedó y decía, la voluntad de Dios es una relación. O sea que lo que está marcando es que para conocer la voluntad de Dios necesitamos tener una relación con Dios. Cuanto mejor conozcamos a Dios, menos confusión tendremos sobre cuál es su voluntad. Cuanto más conocemos a Dios, todo lo demás vas a ver cómo queda en segundo lugar. Hay un versículo muy corto que es con el que yo quisiera introducir. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué hemos sido llamados? A tener comunión con nuestro Hijo Jesucristo. Y esa intención, ese deseo, sale del Padre porque Él entiende a veces mucho más que nosotros que el mayor beneficio que podamos tener es la comunión que tengamos con Jesús. Y Jesús lo definió de una manera. Si lees y si tú buscas en la Biblia vas a ver que no hay nada que Dios lo defina de otra manera. La mejor parte. La mejor parte. Hay un pasaje en el que Jesús le dice a una mujer, habían dos mujeres, una se quejaba porque la otra no servía, y Jesús, cuando esta mujer le reprocha que la otra no estaba sirviendo, Jesús le dice, esta mujer ha escogido la mejor parte. Cuando es la mejor parte, es la mejor parte. No hay nada mejor. Lo demás es secundario. Jesús lo dijo de otra manera,
también en general, y era: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No hay nada mejor que buscar la comunión con el Señor. María era la hermana pequeña de Marta y de Lázaro, y vivían los tres juntos en un pueblo que se llama Betania. Es un pueblito pequeño, al lado, muy cerca de Jerusalén. Y los tres amaban al Señor. Es cierto, los tres, cuando leemos la Biblia, los tres amamos al Señor. Yo os he hecho una pregunta antes: ¿amas a Jesús? Y hemos dicho que sí. Estamos en la misma situación que estaban María, Marta y Lázaro. Los tres amaban al Señor. Cuando lees la historia, cuando lees los evangelios, ves, lo expresa. Y Jesús, por los escritos y lo que se ve, a él le encantaba estar en su casa. Él les visitaba, iba allí, iba a descansar, iba a compartir. Eran amigos. Y yo quisiera mostrar tres acontecimientos en los que aparece María y la actitud de esta mujer, que demuestra que le amaba. Luego, a partir de ahí, cuando terminemos, podremos evaluar cuáles son nuestras prioridades. Si realmente lo primero en nuestras vidas, la motivación que tenemos es amar al Señor. Lucas 10, 38 a 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Solo una es necesaria. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que vemos es María a los pies de Jesús. ¿Para qué? No. Para oír, para escuchar. Qué privilegio tenemos cuando entendemos que tenemos un Señor y Padre que quiere y está dispuesto a relacionarse con nosotros, que tiene cosas que decirnos. A veces es más consciente Dios que nosotros, que Él tiene cosas que decirte a ti y a mí. Qué bonito tener un Dios cercano, alguien al que te puedes, incluso de una manera espiritual, el poderte sentar a sus pies. María había dado preferencia a lo que realmente la merecía. Porque Jesús dice, porque solo una cosa es necesaria. Es necesario el servicio, amén. Es necesario servir. Es necesario hacer las cosas para el Señor. Pero son cosas secundarias. Lo primero, lo único que necesitamos es escuchar la voz del Señor. Ella había preferido quizás una parte mejor que la de Marta, que le supuso que la regañara. En este pasaje vemos a María sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Podemos estar
en algún otro lugar mejor que a los pies de Jesús? No estaba oyendo palabras o conversaciones ligeras o superficiales, porque Jesús siempre que habla, y lo que habla Jesús son palabras que vienen del mismo corazón de Dios. Eran dignas y son dignas de ser escuchadas y guardadas en el corazón. Muchas veces se le recrimina a María que no ayudó a su hermana. Hay muchas personas que incluso se pueden parar y posicionarse en la parte de Marta. Es que si Marta hubiese hecho lo de María, ¿qué hubiésemos comido? Bueno, no lo sé. A lo mejor el Señor hubiese podido hacer un milagro y abrir el techo y que acabaran la mesa puesta con preciosos manjares. ¿Por qué? Porque María sabía algo. Y a lo mejor lo sabía porque lo había escuchado o lo había leído en la Torá. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizás lo sabía. Y entonces dijo, mira, la latita de atún la sacamos luego, digo, pero yo ahora necesito palabra que me dé vida. Lo que le está diciendo a Marta Jesús es que prioriza la cosa más necesaria, lo más importante en nuestras vidas. Y esa al final es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Hay prioridades, hay cosas importantes y hay cosas esenciales. Y tenemos que aprender a separar lo importante de lo esencial. Y eso se llaman prioridades. En esta mañana el Señor nos hace una pregunta. ¿Cuál es esa buena parte para nosotros? ¿Es la misma que para María? ¿Te sientas tú a los pies de Jesús? ¿Oyes su palabra? ¿Le oras? ¿Has escogido la buena parte? María a los pies de Jesús llorando. La primera parte es que vamos a ver los tres momentos en que María, en los evangelios, vemos que está a los pies. En una, para escuchar la palabra, para escuchar a Jesús, para buscar dirección, para buscar su voluntad, para alimentar su alma. Hablábamos de que la voluntad de Dios es una relación. Y Jesús como persona, ¿qué puede aportarte? Paz, esperanza, seguridad, vida, consuelo. Eso es lo que te va a aportar. Y aquí vemos a María a los pies de Jesús llorando. Juan 11, 28, 37. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, «El Maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. «¿Dónde lo han puesto?», preguntó. «Ven a verle, Señor», le respondieron. Jesús lloró. «Miren cuánto lo quería», dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, «Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera?».
Vemos otro episodio en la vida de María. Este es un episodio de tristeza y de muerte. Su hermano Lázaro había muerto y las dos hermanas estaban tristes. La Biblia nos enseña que el día malo va a venir. Cuando Jesús está hablando en el sermón del monte, da una enseñanza sobre cómo debemos de edificar nuestras vidas. Y dice que al que oye mis palabras y las hace, le compararé. Y hay una comparativa en cuanto a que hay situaciones en las que van a venir ríos, van a venir torrentes, van a venir situaciones muy mal dadas. Lo avisa. Pero aquí dice que el que oye mis palabras y las hace, le compararé a aquel que edifica una casa. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de poder vivir una situación de enfermedad, de muerte, una situación de tristeza. Pero tú te has parado a pensar que Jesús llora cuando tú lloras. Es el versículo más cortito que hay. Jesús lloró. A veces tenemos un Dios muy lejano, o pensamos de que tenemos un Dios muy lejano, pero tenemos un Dios muy cercano y muy sensible. Un Dios que cuando tú lloras, Él llora, que siente y padece el dolor que tú sientes y padeces, porque es mucho mejor Padre que nosotros somos padres. Es mucho mejor. Y si tú, cuando un hijo tuyo llora, tú lloras, no dudes que tu Padre llora cuando tú lloras. Y aquí lo vemos. Pero vemos la actitud de Marta en la que le viene un reproche y se lo hace con todo quizás desde una perspectiva lógica, ¿no? Le llamó a Jesús para decirle, le mandó enviados, le envió personas para decirle que su hermano estaba enfermo. Tardó 3 días en llegar. Y cuando llega, Marta se presenta delante de Jesús y le reprocha, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero se lo dice así. María le dice lo mismo. ¿Pero qué diferencia hay entre una y otra? ¿Cómo? María se postró. Marta se llegó delante de Jesús con el reproche. Jesús no le dijo nada. María le dice lo mismo, pero cuando llega delante de Jesús se postró. ¿Vivimos postrados delante del Señor? María se postró. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Valía de algo la actitud de Marta? ¿Vale de algo que te enfades con el Señor? ¿Crees que puedes ganar algo enfadándote con Dios? María lo que nos enseña es que sea cual sea nuestra circunstancia, la mejor actitud es la de adoración, postrado a sus pies, sea cual sea la situación y la circunstancia que estés pasando. Postrado a sus pies para escucharle, pero postrado a sus pies para adorarle, dando gracias por la situación que fuese. Esa actitud movió el corazón de Jesús. En cuanto vio a María llorando, le dice, ¿dónde la habéis puesto? Y no es que vaya a pasar, pero vimos a una mujer adorando, postrada a los pies de Jesús, moviéndole para hacer un milagro, porque su hermano resucitó. ¿Hay algo que Dios no puede hacer en tu vida o en la mía? Nuestra rabieta y nuestro pataleo, ¿pensáis
que puede cambiar la actitud de Dios? Y te hago otra pregunta. ¿Piensas que si en vez de patalear y enfadarnos, adoramos y damos gracias, es posible que el corazón de Dios cambie? Pues María nos quiere enseñar esto, que sea cual sea la circunstancia que estés pasando, que Dios esté permitiendo, por muy dolorosa que sea, alaba y adora al Señor. La mejor actitud es la de la adoración, sin exigencia y con total humildad. Eso es lo que significa postrado a sus pies, humillados. Ella sabía que Él entendería su dolor y la consolaría, lo sabía. ¿Tú crees que Dios no va a consolarte en la situación en la que estés? ¿Lo dudas? ¿Dios se va a quedar impasible ante el dolor de sus hijos? María lo sabía hasta tal punto que cuando se acerca a Él, levantó su mirada y vio a Jesús llorando. ¿Tienes esa imagen? Jesús llorando por ti. Jesús llorando por tu situación, por tus rebeldías, por tus desobediencias. Un Jesús llorando, o tienes esa imagen de un Dios dictador que dices, ahora verás la que te voy a dar. O tienes esa cercanía de un Dios, esa imagen de un Dios cercano, sensible a tu dolor, sensible a tu condición. Un Dios que llora. Pero también necesitamos entender que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La actitud de Marta está más cercana a la soberbia que la humildad. Aprendamos de María en esta mañana y aprendamos a adorar, sea cual sea la situación. ¿Cómo actuamos en medio de las tribulaciones? ¿Cómo actuamos en medio de los problemas? ¿Cómo actuamos en medio de la muerte? ¿Cómo actuamos en medio de las tristezas? ¿Cómo actuamos en medio de las pérdidas? Aún en medio de esas circunstancias tenemos que dar testimonio, primero a nosotros mismos, de nuestra fe. Necesitamos darnos testimonio a nosotros mismos de nuestra fe, de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no hay nada que pase en tu vida y en la mía que Dios no lo permita. Que hay un propósito detrás de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y en nuestra vida. Por muy dolorosas que sean, Dios tiene propósito. Dios tiene plan. Y el plan de Jesús para Marta, para María y para Lázaro era que vieran la gloria de Dios. Y a veces, en medio de la situación de tribulación y de angustia, de enfermedad, de dolor, vemos todo menos el final y el propósito, porque no tenemos los ojos puestos en Jesús y nos instalamos en la dureza de Marta. Y lo que tenemos que hacer es doblarnos e ir ahí a nuestra habitación, a ese lugar donde podamos derramar nuestro corazón llorando, porque había muerto su hermano, llorando, pero adorando. Tú eres Dios. ¿Se escapará de ti algo, Señor? ¿Puede venir de ti algo malo? El nivel más profundo de adoración es alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecer a Dios durante una prueba. Confiar en Él cuando eres tentado. Rendirte mientras sufres y amarlo cuando padeces. Y sobre todo, ámale aunque te parezca distante. Van a haber momentos de crisis de fe. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, aunque no lo sientas, aunque te parezca que se ha ido, adórale. Y por último, María a los pies de Jesús para agradecer. Juan 12, del 1 al 3.
6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Pues claro, una cena y un banquete. Menuda fiesta, ¿eh? Había resucitado y en agradecimiento le hacen una fiesta. Marta servía. Es que lo que Dios le había llamado a... Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí vemos de nuevo a Marta sirviendo, pero ya está de manera diferente. No le reprocha nada. ¿Por qué? Porque su perspectiva había cambiado. Tú puedes decir, no, se conformó. Las personas no se conforman. El corazón de Marta había entendido, había aprendido, de que se puede estar sirviendo, pero tener las prioridades claras. Y lo que le quiso enseñar Jesús a Marta, que lo entendió, es que tenía las prioridades cambiadas, que no hay nada de malo en servir. Aquí vuelve a repetir la lección, Jesús está en medio de una fiesta, Marta está sirviendo, pero se puede servir con gozo o se puede servir con reproche, que era lo que Marta tenía en la primera parte. Que estaba sirviendo a Jesús, pero estaba pensando lo que dirían los demás, o estaba esperando el reconocimiento, o estaba esperando que los demás hicieran lo que ella hace. Y Jesús le dice, no, si me estás sirviendo, sírveme. Si crees que lo mejor es lo que estás haciendo, hazlo. Pero mi opinión es que la parte de María es la necesaria, es la mejor. Y aquí había cambiado, ya no estaba afanada, había perdido el afán. De repente María en silencio, como ella acostumbraba, es una mujer que no la ves ahí, también su carácter, su manera de ser, dice que se acerca al Señor y saca un frasco de alabastro, un perfume que valía el jornal de una persona en un año. Eso valía, era el precio que tenía ese frasco. Dice que era nardo puro sin mezclas. Vayamos a los pies de Jesús sin mezclas, tal como eres, tal cual. No quieras aparentar. Ese frasco de alabastro representa una vida quebrantada en adoración, una vida quebrantada en medio de la situación, agradeciendo al Señor. De ahí sale un perfume que llega a la misma presencia de Dios. Porque la queja ni cambia situaciones, ni agrada a Dios. Y esta mujer dice que rompió un frasco de alabastro y lo hizo y enjugó sus pies, enjugó sus cabellos, los pies con sus cabellos, y dice que toda la casa se llenó del perfume de nardo. Cuando la Biblia habla de casa, habla de ti y de mí. ¿Por qué? Porque tú eres la casa donde Dios habita. En esta mañana la pregunta es, ¿está mi vida llena de perfume? ¿O mi vida está llena de reproche? ¿Qué olor grato sale de nuestro interior para Dios? ¿Estamos a sus pies? ¿Estamos turbados? ¿Estamos afanados? ¿O estamos agradecidos? Porque estar agradecidos cuando todo nos va bien es fácil. Pero estar agradecidos en todo momento, que es lo que Dios nos enseña, eso es bueno para nosotros y ofrece un olor grato a Dios. ¿Por qué hizo esto María? ¿No? Podemos hacer... hay que decir, pues menuda pelota la María esta. ¿No?
pero no. No, porque la Biblia no está puesta para pelotas. Lo que el Espíritu Santo muestra son actitudes que honran a Dios. Pueden haber muchas respuestas, pero yo he apuntado alguna. Yo pienso que la principal sería porque quería agradecer al Señor por haberla salvado. Hoy leíamos un pasaje antes de la Santa Cena. ¿Crees que es bastante motivo dar gracias a Dios por la salvación que Dios te ha dado? Yo pienso que María dio lo mejor, dio esta ofrenda porque la había perdonado. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor? ¿Has escuchado alguna vez un reproche de Dios? ¿Y cuántas veces has sentido el perdón amoroso de Dios? ¿Merece eso una actitud de agradecimiento y de alabanza? María podría estar pensando en aquel momento en el que estaba a los pies de Jesús y que fue enseñada de tantas verdades divinas. Había recibido de Dios tantos tesoros escondidos que salían de la boca de Dios, que ella estaba agradecida y le daba lo mejor. ¿Cuántas verdades divinas te ha dado Dios? Verdades divinas, ¿cuántas te ha dado Dios? Si no tienes respuesta, es porque necesitas estar más veces a los pies de Jesús. Porque Dios tiene cosas grandes y ocultas que ojo no vio, ni oído oyó, porque están escondidas y preparadas ¿para quién? Para los que me aman. Porque para estar a los pies de Jesús se necesita estar enamorado de Jesús. El Señor había hecho mucho por María. Había resucitado a su hermano Lázaro de entre los muertos. Tenía para agradecer. Me gustaría que tú hoy pudieras salir de aquí, no porque no hay tiempo, pero que cuando llegaras a tu casa, verás cuánto te cuesta, cogieras un papel y un boli y apuntaras los motivos por los cuales tienes que darle gracias a Dios. Haz ese ejercicio. Porque necesitamos recordar, porque tenemos una mente que se olvida de las cosas. Pero Jesús nos salvó, Jesús nos perdonó. Jesús nos ha enseñado verdades, se ha revelado. Estamos aquí, somos privilegiados porque nosotros sabemos que Jesús vive. Ahí fuera no lo saben. Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo. Dios nos ha revelado la salvación tan grande. Nos ha revelado, porque no se puede revelar ni con carne ni con sangre, tiene que ser revelada del Espíritu. Eso es una verdad eterna. Y te la ha revelado a ti y a mí. Hay muchas personas ahí fuera que no saben nada, que no entienden nada. Tú y yo sí. ¿Sabes por qué creemos en Dios tú y yo? Porque a Él le ha placido. No porque tú seas bueno o buena como yo. Somos malos. Nos lo leíamos hoy. Que Él murió aun siendo pecadores. Y si creemos en Dios es porque Él nos lo ha revelado. Le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que de mi Padre que está en los cielos. Lo que tú y yo sabemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. Es por gracia. ¿Hay motivos para agradecer a Dios? ¿Somos conscientes de esa realidad? ¿Pensamos que hay algo que tengamos que viene exclusivamente de nuestros méritos o porque nos lo merezcamos? ¿De verdad? ¿Podemos llegar a creernos que tenemos algo, que tenemos algo por nuestros méritos? ¿Porque nos lo merezcamos? María le dio lo mejor, lo más costoso que tenía, y en el mejor momento.
Y en esta mañana yo quisiera invitarte a que analizáramos cada parte. Le dio lo mejor, ese perfume que era muy costoso, casi el jornal de un año de un obrero. ¿Por qué? Porque Jesús no se merecía menos. Eso es lo que pensaría María. Demos al Señor lo mejor y no lo que nos sobra. Jesús definió la actitud de María como la buena parte, la mejor parte. No hay nada mejor. Aquella que no nos será quitada. ¿Sabes lo que no te será quitado? Aquello que recibas directamente de Dios. Eso no te será quitado. María dio su tiempo para oír. ¿Estamos dando nuestro tiempo al Señor? Tiempo de sueño, tiempo de películas, tiempo de fútbol, tiempo de siesta. Tiempo. Nos faltan horas, ¿verdad? Trabajamos tanto que nos faltan horas. Pero tenemos tiempo para todo, menos tiempo para estar a los pies de Jesús sin hacer nada, oyendo solo. Porque esa es otra, nos cuesta mucho estar sin hacer nada. ¿Conoces a alguien que le cuesta mucho estar sin hacer nada? Yo conozco a algunos. Ponen nerviosos cuando no hacen nada. Tú, Reme, ¿no? Yo conozco también. Y es eso. Marta decía, hay que servir. Jesús le dijo, no. Hay que estar quietos. Ya cenarás. Ahora es tiempo de no hacer nada y hacer mucho. Escucharte. Quiero oírte. María dio su adoración ante la tristeza de la muerte de su hermano. María dio lo mejor, lo más costoso que tenía, en agradecimiento por todo lo que Jesús le había dado. Esa es la buena parte. Y recibiremos la bendición al estar a sus pies. Ahí vas a recibir bendición de Dios y no te será quitado. Recibiremos bendición al adorar y dar gracias a Dios, sea cual sea la circunstancia que vivamos. Y recibiremos bendición cuando le demos lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor? Lo que Dios te pida. Porque no tenemos nada. Pero Dios te va a pedir algo. Eso que te va a pedir, dáselo. Porque es lo mejor. Porque es lo que Dios te ha pedido. Te ha pedido media hora, dásela. Si te ha pedido un tiempo para estar allí con Él y llorar con Él, y dáselo. Si Dios te pide que le des algo que para ti tiene mucho valor, dáselo. Porque lo que recibas, lo recibirás de parte del cielo y no te será quitado. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor.